Ahora sí. ¿Crees que Excelente. empecé a grabar o no? Ahora sí. Ah, Excelente. Cosas que pasan en el vivo y es estupendo. Es genial porque nuestro cuerpo es una perfecta armonía y una máquina con otros cuerpos sutiles que va funcionando en armonía. Y si algo lo desarmoniza, hay cosas que empezamos a somatizar, los malestares, dolores. ¿Y por qué este dolor aparece en cierto momento y no es siempre que está ahí el dolor? Porque la ira de repente nos constriñe el estómago, la pancita y decimos, wow, estamos constriñidos y estamos llenos de ira. ¿Por qué será eso? es, lo que es increíble de nuestro cuerpo, que esto que vos estás diciendo es un gran canalizador de información. Y cuando uno retiene emociones, no las resuelve, se va a través Ujú. del cuerpo a distintos lugares de nuestro cuerpo. Algunas culturas hablan de los chakras, o nosotros hablamos también de chakras y de energía, de bloqueos, hablamos mucho, nosotros hablamos de obstrucciones en nuestro cuerpo. Bueno, justamente esto, lo que vos decías, mira, un ejemplo maravilloso es el del estreñimiento, cuando una persona no puede largar algo. Llamémosle y vamos a usar una palabra bastante brusca, pero la mierda de la vida, ¿sí? Aquello que no podés soltar cuando bloqueas eso, que todo nuestro cuerpo nos está diciendo en este preciso instante de que hay algo que no queremos liberar, el control sobre eso específicamente, ¿sí? Entonces está buenísimo esto de prestarle atención a nuestro cuerpo, porque es un gran mensajero y además es un gran liberador. Cuando el dolor está en el cuerpo físico, es porque ya empezamos a sanar de alguna manera, o está el indicador de que es momento de empezar a sanar, pero uno tiene que tomar la iniciativa de justamente comenzar a hacer ese proceso. El tema es, como vos dijiste, si se repite y se repite y se repite, es porque hay distintas emociones ancladas y sin resolver. Y quizás a veces después repercute en otras enfermedades más graves. Llamémosle enfermedad en este momento, pero a mí me gusta llamarlo conflicto, porque le das menos peso. La enfermedad es condicionante, el Claro, conflicto es algo liberador. claro, porque, bueno, yo lo llamo error. Cuando nuestra alma escoge el error, nuestra alma empieza a somatizar mucho más rápido el estreñimiento. No solo el estreñimiento, sino que son múltiples series de cosas, porque van a somatizar en nuestro cuerpo físico lo que está dañando el cuerpo etéreo, nuestra aura. De repente he visto personas con el aura súper dañada, súper contriñida, y de repente con problemas cardíacos, con problemas que están ahí como la glucosa o que tienen alergia a ciertos alimentos y digo, wow, o sea, su aura te está diciendo, y es porque ya está dañado en cierto modo, en cierta frecuencia, que te está en un error. Mientras esté en ese error, como tú bien lo dijiste, confusión, va a seguir sobreviviendo esto. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra percepción, nuestro cuerpo va a empezar a utilizar los mecanismos de autocura, que se van a activar solo aquello cuando yo estoy dispuesto a reconocer que estoy en el error, reconocer que hay algo que me está afectando y también de repente nos pasa que tenemos creencias como por ejemplo, típica creencia, si yo como mayonesa, voy a engordar. Y sabemos que no voy a engordar por comer mayonesa, pero esa creencia que está empezando a estar acá en la mente va a empezar a tomar somatizaciones en nuestro organismo, porque nuestro organismo escucha el diálogo interno y las células todo el día están escuchando eso. La mayonesa me hace mal, la mayonesa me hace mal. Entonces, en algún momento cuando yo coma y me predisponga a comer mayonesa, ya la creencia que tengo instaurada me va a decir, me hizo mal, pésimo, horrible. Y lo que va a pasar también es que sí vas a engordar, que no te engorda la mayonesa. Lo que uno aumenta de peso es de la necesidad interna de saciar ese mensaje nocivo que tenemos, porque el repetirlo, el repetirlo, el declarar, porque es una declaración, el voy a engordar o le estoy engordando, ¿sí? Ya lo estás declarando, entonces va a pasar, va a ser un hecho. Lo trasladamos desde lo lingüístico a un plan de acción, inconscientemente, ya de hecho lo estamos declarando. Y algo que me gustaría comentar en este preciso instante, porque lo dijiste, vos englobaste un montón de patologías o de dificultades o conflictos, enfermedades asociadas a nuestro cuerpo,
pero es increíble que todos están asociados a emociones de nuestra infancia y adolescencia. Fíjense, vos dijiste, hablaste de diabetes, ¿sí? Ujú, Diabetes, glucosa. La ujú. glucosa tiene que ver con madre. Todo lo que tenga Sin que ver duda. con sangre tiene que ver con padre. Ujú. Todo lo que tenga que ver con huesos también tiene que ver con nuestra casa, con la estructura de nuestra casa, cómo sostenemos nuestras cosas. Entonces, Sí, todo aquello no resuelto se traslada al hoy y quizás en modo como un ciclo de repetición constante desde que iniciamos nuestra vida, desde nuestra infancia hasta ahora, y no tomamos conciencia hasta que nos frenamos y decimos, ¿qué me pasó antes de que se detone este específico síntoma, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la persona que es diabética. Recuerdo estar hablando con una persona que me decía, no, se me desató a los 32 años. ¿Y qué te pasó ese año? ¿Qué sentiste? Y cuando empezamos a conversar, claro, fue un año específico porque se casó, porque aparecieron las ideas de tener hijos, el desapegarse de la casa, del seno materno, ¿no? Y siempre tiene que ver con una asociación, todo lo que es glucosa con madre, conflicto con madre, separación con madre, abandono de madre. Sensación, porque en realidad no es algo real, es una ilusión de la mente que creamos y lo trasladamos al cuerpo. Es es súper, súper increíble esto de escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestras sensaciones físicas, escuchar cada uno de los síntomas que empiezan a aparecer, porque todos nos traen aparejados los conflictos internos no resueltos de nuestra infancia, sobre todo. así es. Y es importante que también hablamos de infancia y sobre todo también en la etapa gestaria, en el embarazo, lactancia, también se empiezan a generar ciertos traumas que los llamaríamos hoy día epigenéticos, que está como Correcto. en la etapa primaria desde el embarazo, o sea, desde que nuestras células se empiezan a multiplicar, a hacer un cigoto, después el feto. Entonces, esa información se está siendo transmitida de madre al hijo. Y muchas veces nuestra infancia está cargada con información muy femenina. Desde que nacemos hasta los 8 años, nuestra infancia es muy femenina. Por eso los niños no saben diferenciar un juguete de hombre o masculino, no se sabe diferenciar la ropa si es femenina o masculina, porque no tienen una carga demasiado femenina, porque nacen del útero femenino, pero también cuando llegamos a nuestra adolescencia, ya esa carga femenina empieza a disiparse o se empieza a sobreponerse a muchas cosas. Y también es importante el entorno que estamos viviendo, el entorno familiar, porque también nos va a introducir creencias, nos va a introducir limitaciones que no son nuestras, porque no son interpretaciones de nosotros mismos, sino que es interpretación del mundo externo. Sí, me gustaría explicar esto que vos dijiste ¿Sí? de la epigenética. Justamente la epigenética se encarga de estudiar cómo se modifica el ADN de acuerdo al ambiente que rodea al ser que está recibiendo la información. Recordemos que nuestra mente interpreta la información que está recibiendo. No es real lo que vemos, sino es cómo nosotros lo interpretamos y de alguna manera esa información se queda en nosotros de acuerdo a nuestra interpretación. La epigenética se encarga de estudiar específicamente eso, la modificación de la información de nuestro ADN, que es como vos decís, así tal cual, desde la gestación. Y déjame decir una cosa más, nos podríamos trasladar a meses antes de la gestación, porque ya la información está en el ADN de la mamá que recibió determinada situación específica, la apropió en su cuerpo y ya se traslada a la genética, al ADN de su hijo o hija. Así es. Entonces, hay mucha información que está dando vuelta en nuestro cuerpo que inclusive está en nosotros desde antes. Cabe aclarar que inclusive nosotras las mujeres, muchos hablamos de culpa a madre, por eso mismo, porque la información es de mamá, ¿sí? Y sobre todo veamos que las mujeres estuvimos en el útero de nuestras abuelas, porque en Ujú. el momento que empieza a crearse el cuerpo de nuestra madre, a gestarse el cuerpo de nuestra madre dentro del útero de su madre, nosotros ya estábamos ahí cuando se gestiona, se arma el útero, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de información que arrastramos y que eso los vamos llevando obviamente a los hijos, los nietos y se va trasladando generación tras generación. Por eso allí es donde radica la búsqueda de resolver ese conflicto tan antiguo que está en nosotros.
Cabe aclarar que hay mucho que nosotros vamos absorbiendo en el día a día. También está lo que traemos de nuestros ancestros, pero lo del día a día nosotros lo podemos modificar. Por eso es importante el cambio del observador, que empezamos a hacerlo cuando tomamos conciencia de las emociones que empiezan a detonar nuestros conflictos físicos o enfermedades. Así es, y es súper importante lo que dijiste, porque nuestro linaje, nuestro linaje maternal es el que tiene más carga en todo momento. Todo se debe a que nuestra abuela, nuestra tatarabuela, nuestra tatarabuela van cargando ciertas emociones, culpas, y eso se va transformándose de generación a generación, o se van saltando tras generación, y finalmente hoy día vivimos con culpas, cargas epigenéticas que quizás fueron de la abuela. Y también es importante que cuando nuestro cuerpo empieza a hablar, de repente si queremos defendernos, nuestro cuerpo empieza a crecer porque sabemos que el cuerpo entendió de que la forma de ser grande era la forma de defenderte del depredador. Porque recordamos que cargamos nuestro cerebro reptiliano en algún momento, pero en algún momento vamos a seguir evolucionando. Entonces, mientras podamos seguir evolucionando y entendiendo de que si hay comida, nuestro cuerpo va a crecer, si va a reaccionar, va a estar protegiéndose, pero también uno se protege de la culpa, ira, tristeza. Y sobre todo, lo importante, muchas veces escucho miedo. Cada sesión que estoy dando, Sí. tengo miedo. Y el miedo también es la percepción del peligro. Muchas veces estamos tan pendientes de, ay, de que el agua me va a hacer mal, de que alguien está hablando de mí, de que alguien está haciendo cosas contra mí, o de que alguien me está saboteando. Y eso también es parte de lo que hemos hablado, de que las cargas familiares vienen, porque finalmente antes todo se resolvía a golpes, punto. No había más. Todo era golpes. Hoy día tenemos la facilidad de poder dialogar, inclusive, mucho más fácil mandar un mensaje, una nota de voz. O inclusive si te animas, grabarte un video y puedes resolver esos conflictos y problemas. Obviamente, identificar la amenaza es como muy agresivo, o sea, nadie me está amenazando, pero todavía tengo miedo. Guay, nuestro cuerpo empieza a llevar esas hormonas que te dicen, aquí hay amenaza, tengo miedo, no me paralizo porque sobreanalizo las cosas que están fuera y nuestro cuerpo empieza ahí a paralizarse y empieza a contenerse. Hay amenaza afuera, pero también es importante ser honesto. ¿Quién me está amenazando? ¿Por qué estoy sintiendo miedo? Y ese miedo va a empezar a responderse o se va a diluir porque nadie, y como dice un curso de milagro, nada real puede ser amenazado, ni nada irreal existe. Tal Y cual. sobre todo es importante, nada real puede ser dañado. Entonces, nadie te puede hacer daño a lo menos que tú lo permitas o tú lo persigas ese daño. Sí, y aparte el miedo es uno de las emociones que en un principio es más difícil de identificar, pero una vez que ya tomaste la punta del ovillo para empezar a resolver tus miedos y conflictos internos es mucho más fácil. Voy a poner, por ejemplo, esto. Hay muchas personas que gustan de mirar películas de terror, entonces hay situaciones específicas que generan miedo y se te pone la piel de gallina, como diríamos acá, ¿no? La piel de gallina. Aparece la identificación del miedo, aparece la sensación física del miedo. Las tenemos, inclusive esas sensaciones en la vida cotidiana. Por eso es tan importante tener una lectura y contacto activo con nuestro cuerpo, porque cuando uno toma conciencia de forma asidua, repetida y constante de lo que nosotros percibimos a través de nuestro cuerpo, empezamos a darle palabra, sentido, un significado a aquello que estamos percibiendo y nos anticipamos a las enfermedades o conflictos, como había dicho yo antes, nos anticipamos a ellas, inclusive cuando aparecen los primeros síntomas, porque el miedo es uno de las grandes emociones que se trasladan inmediatamente en nuestro cuerpo. Y quiero traer a colación algo que cuando vos estabas hablando lo recordé inmediatamente porque es un dato súper importante para las madres y padres. Existe lo que se llama el proyecto sentido.
El proyecto sentido es el reflejo de la emoción de la madre o padre con energía femenina en su hijo o hija, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si la madre tiene muchísimo miedo, ese niño va a entender, interpretar esa información de la misma manera. Entonces quizás el que se enferma en su cuerpo es el niño o niña, pero quien está sintiendo la emoción es la madre. Porque en sí el conflicto no lo tiene el niño, lo tiene la madre. Por eso la importancia de tener, como vos dijiste, bien claro, esto de comunicarnos cada vez más. Inclusive a las madres las invito a comunicarles a sus hijos que está bien tener miedo, que está bien enojarse, que está bien expresar lo que tienen que decir, porque justamente cuando hay un bloqueo, lo que ocurre es que el niño se empieza a enfermar. El niño o la niña. A mí me pasó personalmente eso. Mi infancia, por ejemplo, me enfermaba mucho, pero porque como vos también mencionaste, en nuestro pasado, nuestros padres no tenían esa capacidad de comunicar con la misma facilidad que nosotros, porque nosotros nacimos dentro de un contexto en donde nos abrimos las puertas a conectar cada vez más con la emoción, a entender que no está mal expresarnos. Por eso es súper importante que a través de nuestra infancia, la infancia y la adolescencia, podamos utilizar los caminos, el recurso comunicativo, el lenguaje para expresar las emociones. Nosotros con los demás también y enseñarles a los niños a comunicar lo que les está pasando. Sin duda eso es importante, enseñar a los niños qué le está sucediendo, sentir las emociones y reconocerlas. Sobre todo es un trabajo de padre y madre, porque finalmente estamos generando personas y niños que no saben reconocer sus emociones. Por Claro. muchas, y finalmente llegan a ser adolescentes, arquetípicamente el payaso, el rebelde, el bufón, y finalmente eso arquetípicamente representa la poca gestión emocional que tienen. Ser un niño rebelde es una persona que escasa, que no hubo la experiencia de me estoy enojando, necesito decir que estoy enojado, necesito poner límites, porque una de las cosas, no respetar los límites de los niños. O sea, si el niño no te quiere abrazar, tu hijo no te quiere abrazar, no importa, déjalo, porque él está poniendo límites y él sabe que es su cuerpo. Si tú lo agredes, siempre va a tender a defenderse y por eso va a ser rebelde. Y también, pues pasa lo contrario, que nadie le escuche ni le presta atención, por tanto va a necesitar ser el florerito de mesa, y que va a necesitar expresar de alguna forma, y entonces la única forma que aprendió es contando chistes, haciendo cosas divertidas, haciendo piruetas, entonces esa es la parte del bufón y el que típicamente va a ser así. O sea, no quiere decir que sea el 100% así, porque todas las personas tenemos la capacidad cambiar de cambiar, desarrollarnos y sobre todo crecer. Sobre todo en la parte más efectiva. Si yo estoy creciendo de la forma afectiva, demostrando mis emociones, demostrando mi vulnerabilidad, no podría ser que nosotros mismos digamos, wow, o sea, ya tengo una mejor gestión. Sí, qué rico, sigue adelante. Pero sigamos, disculpa, sigamos expresando las emociones con total vulnerabilidad. Si total, nadie nos puede hacer daño. Solo cuando niños es no llores porque finalmente estás. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque Tal cual. finalmente si ese niño quiere llorar, va a llorar. Pero si no llora, va a tomar esa sensación de que como no soy escuchado, necesito hacer un berrinche. Ah, Mm. no me escuchan mis berrinches, quiero hacer otras cosas. Y al final caemos en algo que yo lo llamo vicios emocionales. Y ya cuando llegamos a los 15, 16, 17 años, ya cuando estamos en la adolescencia, los vicios emocionales ya no se presentan como para adentro, sino que necesito adquirir sustancia ilícita, necesito alcohol, necesito gritar, porque las personas que gritan mucho también demuestran la necesidad y escasa gestión emocional. Hay personas que te dicen, estoy hablando, y están gritando, o sea, te estoy diciendo, estoy hablando, no, estás gritando en ese momento. Y eso es Claro. por la nula sensación de, wow, me siento escuchado. No, tengo que gritar para ser escuchado. Sí. Sí, de hecho, esto que vos estás comentando, psicológicamente hablando, se llama arrebato amigdalar, cuando la amígdala se apropia. La amígdala es la que gestiona las emociones, sobre todo de la ira. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un arrebato de la amígdala es cuando una persona, nosotros de adultos, por ejemplo, vamos caminando por la calle, alguien se nos cruza, no frena y de repente sentimos el miedo de que casi nos Dame un atropellen. segundo, Sí, dame un segundo, dame un segundo. sí, sí, sí.
Estás muteado. Ahora sí seguimos, discúlpame. Comentaba lo del arrebato de la amígdala, que ocurre cuando en una situación X, como por ejemplo vas cruzando la calle y de pronto en un auto no frenan, se te apodera de vos el miedo y la ira, y en ese momento de ira lo único que haces es gritar, por ejemplo, e insultar a la persona que va conduciendo ese vehículo. Quizás vos sos una persona súper pacífica y jamás te enojás o jamás trasladás el enojo hacia afuera, no lo proyectás, pero en un momento puntual como en ese caso, la amígdala se arrebata y se toma poder de tu cuerpo y aparece la ira. Los berrinches tienen que ver con eso, con una llamada de atención de la amígdala. Se está apoderando de las emociones de ese niño y saltan queriendo llamar la atención. Cuando hay una llamada de atención del niño constante en un berrinche, lo que menos hay que brindarle es atención, porque lo que está haciendo, al darle atención, lo que está pidiendo es autoridad. Y si uno le brinda autoridad a ese niño, justamente al darle atención en el berrinche, hace el efecto contrario. El niño sabe que ante cualquier llamado va a haber una respuesta, va a haber un estímulo externo, va a haber un padre, una madre que está ahí constantemente atendiéndolo. Entonces por eso a eso se llama gestión de emoción, de comprender en qué punto está su mente, cuando hay un arrebato de la amígdala para que se interrumpa ese proceso continuado, digamos, que interpreta el niño. Dice, yo grito, vienen, yo grito, vienen, yo grito, vienen. Entonces toda su vida va a ser dependiente de sus padres, por ejemplo. Se genera dependencia emocional de sus padres o de un externo, uno de afuera. Puede quizás que está en la escuela, al no tener a madre, ¿qué hace? Berrinche, atención de la maestra. Entonces se repite de manera continuada. Por eso es importante comprender cada emoción que va apareciendo en nosotros porque es sumamente importante para nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Si nuestros padres hubiesen tenido esta información, seguramente nuestra educación habría sido mucho más, fluido mucho más, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que atravesar todos nuestros procesos emocionales, las enfermedades, los conflictos, el conocernos. Nosotros lo hacemos desde adultos. Los que han tenido a los padres que han podido gestionar sus emociones, bueno, hay un grupo de personas que obviamente dentro de nuestra generación lo han hecho, pero eh, nosotros podemos enseñar a otras personas esto, de conocer cada vez más y más sus propias emociones. Cuando ocurren estos incidentes y ya de alguna manera gestionarlo de una manera más adecuada, más flexible, más amorosa, ¿sí? Creo que eso es sumamente importante, inclusive para conocer nuestro cuerpo. Sin duda, Sí, y es importante conocer nuestras emociones porque las emociones, finalmente, si ya las reprimos, somatizan en el cuerpo. Somatizar claro. es que se expresen en el cuerpo en algún modo, en algún sentido. Y sobre todo, cuando uno está mucho tiempo sintiendo culpa, nuestra mente empieza a hacer más jaquecosas, de tener más jaquecas, porque estoy pensando en qué culpas tengo que cargar, en qué culpas tengo que seguir proyectando. Recordar que las cosas que, como los miedos, culpas, iras, también tienen una desglosión que si no tengo ira estoy enojado, si no estoy enojado puede ir a otras emociones. Y de repente las emociones se empiezan a mezclar. Por ejemplo, puedo estar enojado y estar alegre, y de repente ahí se genera esa incoherencia y nuestra mente empieza a procesar cosas. ¿Y por qué estoy alegre? Porque tengo que estar enojado en este momento. Y como estoy enojado, pero también hay cosas que me empieza a contar y me dan chiste. Y eso es como que esas incoherencias que nuestra mente empieza a hacer, a divagar para distraerse, empiezan a somatizarse. Y eso es lo que nos causa confusión. Que es normal es de repente estar confundido, no saber quién soy, no saber para dónde voy, pero de repente va a aparecer esa liberación. No necesito saber quién soy, como el otro día hablamos, no necesitamos saber quién soy, necesito decidir qué voy a hacer ese día para seguir adelante, porque eso va a tener la presencia, estar en presente, entre comillas, estar en presencia, porque todos los días, todo el momento estoy en presente, todos los días puedo respirar, perfecto, estoy en presencia todos los días, pero mi mente es la que empieza a divagar entre las culpas que cargo, que o sea, las culpas siempre vienen del pasado, o las preocupaciones que me estoy poniendo y que vienen hacia el futuro. O sea, si yo vivo preocupado es porque estoy pensando en el futuro, quizás, ¿qué voy a cocinar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? O quizás
no sé, madre era pobre, por tanto yo no quiero ser pobre y me niego a esa pobreza, pero no logré perdonar la pobreza porque no es un estado del mío, sino que tengo que cambiar la percepción que tengo errada de esta situación. Y bien dijiste, preocupación es preocuparse, es ansiedad plena, es ansiedad pura, es ocupar tu mente en algo que no ocurrió. Estar en presente es una de las formas idóneas para poder estar conectados con nosotros mismos y poder gestionar nuestras propias emociones, al menos empezar a conocerlas. Siempre hablo de tomar conocimiento, que el tomar conocimiento es primero observar lo que está, ¿sí? Como hoy habíamos mencionado, ¿qué es la realidad para mí? Es algo que está afuera, que yo lo interpreto de determinada manera, que es mi realidad, pero no es la realidad del otro. Una de las formas más fáciles, digamos, vamos a utilizar la palabra fácil en este momento para, como herramienta, que utilizo mucho. ¿Qué postura tengo a la hora de recibir determinada información? Justamente te decía que me pareció increíble poder hablar de esto para que las personas que vean esto puedan o empezar a utilizarlo. Por ejemplo, si estamos teniendo una conversación y la persona que está enfrente se cruza de brazos, esa persona está negando la información que está recibiendo. Muchas veces en las sesiones, cuando yo trabajo con alguien, la invito a la persona a que quite el cruce de sus brazos, porque esta postura ya presenta negación, entonces ya la persona bloquea su mente para dejar de observar o recibir eso que está escuchando y ya no le presta atención, porque está en su mente. Me cierro en mi mente, me quedo aquí, en esto. Otra postura. Si una persona está sinónimo de tristeza, la cabeza agacha, baja el tono, los hombros caídos, uno lo asocia con tristeza. En cambio, si uno tiene una postura de receptiva, es los hombros derechos, mirada hacia el frente, mirando a los ojos a la persona. Hay otro tipo de nivel de interpretación, de aceptación, de recepción. Cuando nosotros empezamos a observar qué postura estamos teniendo a la hora de recibir el afuera, nuestra forma de recibir justamente es más amorosa y más abierta también. Porque ya no estoy negado, como dijimos hoy, con los brazos cruzados, no estoy negado a lo que estoy recibiendo. Quizás un consejo, quizás una guía, quizás alguien que está pensando en nosotros y nos aconseja desde el bien. Quizás el consejo no nos sirve a nosotros, pero bueno, por lo menos estamos de forma receptiva aceptando ese mensaje que se nos está dando. Por eso el lenguaje corporal es sumamente importante que lo observemos, de nosotros mismos, de qué postura estamos teniendo ante la vida, porque esa misma postura también puede repercutir a nosotros en nivel físico. Esto de enfermarnos, empezar a tener síntomas, empezar a bloquear la energía y como dijimos antes, bloqueamos nuestros chakras, bloqueamos distintos lugares, hablamos del intestino mucho porque el intestino es uno de los primeros que nos muestra señal. O hay estreñimiento, o de pronto tenemos diarrea y no gestionamos la emoción y sale. ¿Por qué? Porque Así no la es. queremos retener, justamente. Así es importante. Cómo se fue dando este tema, porque de repente esto es como que da para hablar muchas cosas y sobre todo también expresar los bloqueos mentales, porque finalmente lo principal que te va a bloquear son cómo estoy resolviendo los problemas. ¿Lo estoy evitando? ¿Estoy escondiendo la cabeza al principal problema? ¿O le estoy buscando la solución a los problemas? Porque sé que no las tengo y sé que quizá no las tenga todas en ese momento, pero las voy a tener. O las estoy evitando y dejándolo hacia mis sombras, o ahí ocultando todo. Y eso también empieza a somatizar porque los problemas son los principales precursores de déficits atencionales, de también estar en un estado de no conexión con nosotros mismos. Claro, de no aceptación de la emoción misma que estás teniendo en el momento. Em, de hecho, quiero volver a hablar sobre los niños, porque uno de los tipos de cáncer más comunes en los niños, que es la leucemia, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto, con los conflictos de padre o madre que los traen a colación por aquello que no tienen resuelto. No quiero decir que es culpa de los padres, pero sí que hay un trabajo de esos padres de empezar a resolver sus emociones para que ese niño sane en cuerpo y energéticamente hablando. Obviamente que
todo lleva un proceso, ¿sí? Todo tiene un proceso, no es que esto ocurre mágicamente, pero sí es sumamente importante el empezar a descubrirnos, porque todos aquellos que son padres y que interpretan a su niño desde interpretarse a sí mismos primero, también genera un espejo, un efecto espejo, reflejo en el futuro de esa mente que se está gestando, digamos, que se está creando. Hoy justamente compartí un video muy interesante eh, que explicaba de cómo los niños repiten lo que hacen los padres. Si los padres se bloquean, el niño se bloquea. Si los padres son agresivos, los niños van a ser agresivos. Si los padres son amorosos, los niños van a ser amorosos. Pero lo importante es, ¿quién está haciendo, como vos decías, quién está haciendo, quién estás eligiendo ser el día de hoy? Porque quien elija ser va a determinar cómo proceses y lleves adelante ese día. Esto de, agradezco cuando me levanto a la mañana o bien me quejo. Oh, hay lluvia. Oh, y salió el sol. Mirá, oh, y hace calor. Y entonces si vivo en la queja, esa energía se va a proyectar en todo el día que vaya a vivir. Ahora, si estoy agradecido de que me levanté, tengo la postura, espalda recta, respiro, inhalo y exhalo, agradezco, ¿sí? La elección de vivir felizmente, que esto siempre repetimos, vivir felizmente es una elección. No se es feliz por magia, ¿sí? No ocurre mágicamente. No es que tengo que ganar $1.000.000 para ser feliz. Yo elijo vivir felizmente y puede que venga el $1.000.000 o no, mas a mí no me interesa porque es mi elección. Entonces, eso es justamente las elecciones del día a día que nosotros traemos a nuestra cotidianeidad, que se van haciendo carne en nosotros y también ayuda a mejorar nuestro cuerpo y a mejorar nuestras enfermedades y síntomas físicos. Sin duda y es importante, voy a recalcar algo que dijiste. Muchas veces, hoy día, el día de hoy tuve una mentoría. Dime una mentoría y la persona me dijo, mira, los días que hace frío, me he visto como día que hace frío, porque inclusive como hasta más azúcar. Perfecto, yo le dije. ¿Y por qué un día frío no puede ser perfecto? Si está, puedes comer más azúcar y ver la perfección de comer ese azúcar, ese chocolatito dulce, ese chocolatito caliente que quieres, y ver que la nube te va a tapar el sol y no te va a llegar el sol, y finalmente eso también es perfecto, porque lo imperfecto sería lo que yo estoy pensando, analizando como imperfecto. Y eso también me lleva a estar en sufrimiento constantemente, sufrir, 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 y sobre todo frustrarme cuando llega ese día, porque quizás no tengo el plan de quizás comerme unas rosquitas, unas donas, pero quizás me la como a conciencia, pero con ser consciente de que la estoy disfrutando. Me estoy tomando un té, café, un mate, pero disfrutar que lo estás haciendo porque el día está nublado y es perfecto. Pero si yo veo un día soleado, a mí no me gusta el sol porque siento que no me gusta, porque me quemo, porque la paso mal. Pero también me permite saber que ese día que va a llegar con sol, me puedo ir a la playa, puedo tomar un bus y ir hacia la playa, puedo ir a la montaña un día de sol, y si tengo un charco de agua, me puedo hundir en el charco de agua, que es versus un día nublado. Quizás me tira el charco de agua porque va a estar congelado, pero voy a disfrutar el día, sí, siendo bueno, siendo malo. Esa es la limitación que tengo de ira versus alegría. Mi interpretación de ira son las frustraciones hacia los objetivos, pero mi alegría es la expresión máxima de estar conectado en el día a día. Sí, una de las cosas que quiero decir de lo que vos mencionaste es, me gusta interpretar como contraparte, como cara opuesta de la felicidad el sufrimiento, porque sufrir también forma parte de una elección del día a día. Como vos decías, ¿cómo vas a ver tu día frío? A mí, a ver, a mí me gusta mucho el invierno, me gusta pasar el invierno, me gusta tomar algo calentito, la paso bastante mal en el verano, pero realmente el invierno me parece atractivo, agradable, el hecho de que esté la temperatura más baja, duermo mucho mejor, ¿no? Agradezco el invierno, pero necesitamos el verano, lo necesitamos claramente que sí, porque nosotros vivimos justamente en donde vos vivís, en donde yo vivo, tanto Chile como Argentina, hay 4 estaciones y las tenemos que pasar porque así viven nuestras plantas, nuestro cuerpo también necesita ese cambio de estación. Entonces, si estamos agradecidos por lo que tenemos, dónde vivimos, dónde estamos, excelente. Así se traslada esa felicidad a nuestra vida cotidiana. Sufrir esto es vivir en la queja. Vivir en la queja, levantarse
desde la mañana cuestionando todo lo que hacemos. ¿Y sabes dónde pasa mucho? Cuando algo te sale mal, ¿qué decís vos? ¿Cuál es tu respuesta inmediata? Porque si sos una persona quejumbrosa del día, de si salió el sol o si está lloviendo, seguramente cuando hagas algo mal, lo que vas a hacer es criticarte. Y eso también se traslada a nuestro cuerpo. Se traslada en muchas cosas, desde la piel, desde los intestinos, la cabeza, el exceso de pensamiento que vos decías, la jaqueca. La jaqueca es exceso de pensamiento, la cabeza que está trabajando constantemente y no para, y no para, y no para, y no para. Entonces, ¿cuándo frenamos? ¿En qué momento elegimos frenar? Claro, Es una decisión. ¿Elegimos ser felices, vivir felizmente? bueno, ya para ir concluyendo esta que creo que salió lo mejor de lo mejor, para ir concluyendo, es importante siempre saber qué estoy reafirmando. Lo que estoy haciendo es lo que yo defino perfecto y recordar que el éxito es tu definición que tienes de ti mismo y también tus emociones, aprenderlas a gestionar, vivirlas, porque también tener asco es normal, natural, el tener miedo es normal y natural. Ahora, ¿qué decido? Quedarme en el asco, en el miedo, en las frustraciones, tristezas, alegrías, o decido vivir cada emoción porque tenemos 24 horas durante el día, inclusive hasta cuando dormimos, nuestra mente sigue emocionándose porque está recordando, está soñando, y en un estado de ensoñación, un estado hipnótico permanente, y nuestra mente empieza a, esto me sirve, esto no me sirve, esto, como estoy en esta tristeza, pues voy a dejar esto, y por tanto voy a repetir bucles, bucles, estas bolitas, burbujas de no terminar nunca. Por eso cuando nosotros no cerramos el ciclo de, bien, estoy viviendo una emoción, perfecto, alegría, bienvenida emoción, gracias por estar acá y te damos las gracias. Ah, ¿y cuáles son mis miedos? ¿Por qué me comporto de esta forma? Y empezar a, ¿por qué me estoy juzgando esta emoción? ¿Por qué no me permito tenerla? ¿O de qué forma me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando desde una forma anestésica emocional o me estoy alimentando para nutrir el cuerpo? Claro, bienvenidas sean las emociones, como vos dijiste. Si tenés asco, bueno, eso significa que eso es algo tóxico para vos. La emoción del asco, justamente, por ejemplo, nos indica que algo nos puede contaminar. Es algo biológico, eso ya está instaurado en nuestro chip mental internamente, ¿sí? Si está el miedo, como vos decías, perfecto, aparece el miedo para indicarnos que eso no nos gusta, que tenemos que poner un freno o que bien tenemos que salir huyendo de esa situación, porque ya no nos es potenciadora para nuestro crecimiento, nuestro bienestar. El miedo nos da una bienvenida a salir de ese lugar. El enojo nos dice, ¿cuántos límites te falta poner? Si no pusiste los suficientes límites, va a aparecer el enojo constante. La ira, lo mismo. Cada una de nuestras emociones están allí por y para algo. Una de las formas más importantes y más que más fluyen con estas situaciones, con estas cosas que se nos presentan es darle la bienvenida, lo que sientas, no importa, dale la bienvenida, decirle, estás aquí por algo, déjame el aprendizaje, gracias por estar, gracias a este asco, gracias a esta ira, gracias a este enojo, porque cuanto más lo siento y más le doy la bienvenida, más la puedo interpretar. Y cuanto más puedo interpretar, más puedo sanar. Y mi cuerpo se lesiona menos, siento menos dolor. Y si hay dolor, perfecto, el dolor te está diciendo algo, que hay que sanar. ¿Para qué tengo este dolor? Y es lo que hemos repetido desde que comenzamos esta charla, porque es lo más importante, darle la bienvenida a nuestras emociones, al dolor emocional y al dolor físico, porque todo está allí de forma perfecta para dejarnos un mensaje. Así que bueno, te agradezco mucho porque este tipo de intercambios nos sirve para entender y tomar más conciencia de quiénes estamos siendo en nuestro día a día, justamente. Bueno, darte gracias a ti y recordar que la repetición va a quedar en YouTube, así que la van a poder ver todas las veces que quieran. También le invitamos a comentar y compartir, sobre todo si han resonado algo, si algo le causa confusión, también coméntenlo con respeto. Saben que aquí estamos para compartir y estamos en esta devoción, esta tertulia que salió como salió maravillosa porque ni siquiera teníamos un título desde antes, ni siquiera nos preparamos desde antes
salió lo que tuvo que salir, fue perfecto. Y igual estaba pensando y decía, ¿qué vamos a compartir? No tengo idea, solo sé que nada sé. Finalmente yo soy un mensajero, soy un canal, pues estaba resonando, nuestro cuerpo habla y estamos aquí para compartir. Y todas las preguntas las van a dejar ahí y las vamos a compartir. Gracias, gracias Maki por estar este día y compartir conmigo tu sabiduría y por ser una maestra en mi vida. Sobre todo, enseñarme muchas cosas que quizás las sé o no las sé y de repente recordar, porque es lo rico de poder compartir con personas como tú, como las personas que estamos y los que nos vamos rodeando, es recordar quiénes somos en esencia. Por eso mi programa es Desata tu esencia y sobre todo te invito a que tú desates tu esencia, que encuentres en ti la respuesta. Y por eso tengo mi metodología que es método corazón abierto. O sea, tu respuesta está en ti. Tú tienes la clave para desatarte. Ahora, si tú quieres quedarte tal como estás, perfecto, bienvenido, te permito, porque finalmente yo no tengo que juzgarte si tú te quieres quedar así. Ahora, si tú quieres este camino, quieres ahí una sesión con Maki, escríbele. Y vamos a dejar los Instagram aquí en las descripciones. Y finalmente, gracias. Gracias, gracias por estar compartiendo el día de hoy. Gracias a vos por, sobre todo esto que voy a recalcar que dijiste. Nosotros tenemos una esencia y vos sos un gran maestro en eso, justamente. Sos un maestro de esencia. Esto de volver a interpretar a nuestro ser más interior y ver cómo fuimos bloqueando y empezar de a poquito a liberar todo aquello que nos condiciona, que nos va a permitir, si, al liberarlo, ser libres, porque la libertad radica en eso, en comprendernos y liberarnos de todas las limitaciones que nos fuimos poniendo desde nuestra infancia y nuestra adolescencia, que heredamos a voluntad de nuestros padres y que hoy tenemos el poder de cambiar. Así que te agradezco porque para mí ha sido increíble desde que te conozco el haber aprendido tanto y que lo puedo traer también a colación en esto, porque todo conocimiento tuyo, mío, del universo, que nosotros como canales estamos aquí para eso, que fluya y te agradezco muchísimo, Nico. Bueno, que tengas un hermoso día. Saludos a todas las personas que estén. Recuerden escribirnos por los contactos que va a dejar Nico. Pueden consultarnos lo que quieran. Aquí estamos a disposición para ayudarlos a canalizar también todas esas energías bloqueadas. Gracias.